un recorrido guiado por la exposición. Adelante, eres tú que va a moderar, ¿verdad? Sí. Pues perfecto. Pues adelante, amigo. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a el primer Cineforum que va a tratar de una película de terror, de horror. Ya, ok. Y he querido iniciar la ponencia definiendo muy brevemente lo que es el miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto. Es decir, tenemos miedo por algo que nos va a suceder en la realidad o sabiéndonos en un ambiente seguro, en un ambiente que no nos va a suceder nada. Viendo una película también sentimos miedo. Creo que eso tiene que ver con las neuronas espejo o algo por el estilo. Entonces, la industria cinematográfica ha sabido capitalizar el miedo, ha sabido monetizar el miedo. Y desde el mismo inicio de la industria del cine, en el año 1896, se hizo la primera película de terror, la primerita. Salió el cine y ahí mismo, 2 o 3 meses después, la primera película de terror, porque ya se sabía que iba a ser todo un éxito. La primera película que se hizo para el cine fue, no de terror, sino la primera en sentido general, fue una película llamada La llegada del tren a la ciudad, que la hicieron en París. En francés, doña Alice me corregirá la pronunciación, se llama L'arrivée du train à la ciutat. Bueno, ok. Esa fue la primera. La película... L'arrivée du train à en ville. En ville. Okay. En ville. Ok, bien. Gracias. A la ciudad. Ok, bueno, pues así se llamó la primerita película que se llevó a la pantalla gigante. Y la película mostraba un tren llegando a la estación, pero el tren iba rumbo a la cámara que lo filmaba. Y la gente que nunca había experimentado un cine, una pantalla de ese tamaño, empezó a gritar, se levantó y salió corriendo asustada porque creía que el tren los iba a arrollar. Así de impresionante fue el cine y hoy en día lo sigue siendo. Y en ese mismo año salió la primera película de terror que se llamó La Mansión del Diablo. Se estrenó el 24 de diciembre del 1896, el mismo año que se creó, que se presentó el cine por primera vez. Desde ese año han sido miles y miles de películas dentro del género de terror. Sin cesar, todos los años han salido varias malas y muy buenas. En los años 40 y 50 hubo una decadencia en el género de terror, pero eso fue algo así del momento, porque en sentido general, hasta el día de hoy, el género de terror ha sido uno muy exitoso. Ahí podemos tener exponentes como, podemos mencionar a Bela Lugosi, a Boris Karloff, a Christopher Lee, a Jackson Miller, a muchísima gente buena que quedaron encasilladas en ese género. La historia que más veces se ha llevado al cine, no de terror, no, en sentido general, es la historia de Drácula. Drácula y Sherlock Holmes están empates en primer lugar. Más de 200 películas cada uno se han llevado al cine. Drácula es un éxito.
Cada vez que sale algo, la gente tiene como ese, no sé si morbo o interés, pero la taquilla le va muy bien. Hay un sinnúmero de películas, muchísimas películas, pero hay una película que ha sido catalogada como la más terrorífica, porque muy poca gente la termina de ver. Y es una película que se llama La mujer de Roberto Rodríguez. Esa película es fuerte, es fuerte. Y en segundo lugar está la película El marido de Sara. Sabe que casi me lo creí, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a entrar en materia. Eso fue un pequeño preámbulo. Eh, Let Me In. Let Me In es la película que nos toca hoy. El trabajo es estadounidense. Fue tomada de una novela que se llama Let the Racket Coma In, que significa Let the Right One In, o sea, dejen entrar al correcto. Y de esa película que la escribió un señor apellido Lindqvist, hicieron una película sueca en el 2008. Ambos trabajos son muy buenos. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos, con su chauvinismo y a veces con mucha reticencia para lo importado, ellos tienen la costumbre de rehacer los trabajos extranjeros con sus actores, sus directores. Y ellos vieron, Matt Reeves vio este trabajo y se interesó por hacerlo, porque la verdad es que el libro y la película sueca son muy buenos, están muy bien hechos. ¿Qué sucede? Que cuando hablan con el director de la película sueca, el señor Alfredson, le dicen, por favor, estamos interesados en que usted haga la versión estadounidense. Él dice, mire, no me interesa porque ya yo estoy viejo y no me quedan muchos años para yo tener que estar repitiendo un trabajo que ya yo hice. Entonces, muchas gracias, pero no gracias. Y ahí Matt Reeves le dicen, tú te puedes encargar, porque Matt Reeves tiene tradición de ser un gran director. Dirigió Cloverfield, entre otras películas interesantísimas de terror. Entonces Matt Reeves decide hacerla. Él, ¿por qué, antes de continuar en ese punto, por qué nosotros escogimos Let Me In, la versión estadounidense, y no la sueca? ¿Por qué? Básicamente por dos aspectos. Primero, las actuaciones en la versión sueca no es que sean malas, pero las actuaciones en la versión estadounidense son mejores, un poquito mejor. Y segundo, que es lo más importante, la apariencia de la película, la versión de Suecia, es muy clara. Hay muchas tomas a la intemperie que son de día, muchas tomas. Hay crímenes que se cometen en la intemperie de día, donde la visibilidad es muy grande. Y en la versión estadounidense, esas escenas están bajo el amparo de la oscuridad. El criminal opera bajo la noche, que la visibilidad es mucho menos. Entonces eso la hace como más creíble, porque en la versión sueca cometen el crimen y entonces luego se ve que hay gente pasando cerca, que perfectamente desde lo lejos pudo ver cuando estaban cometiendo. Entonces, por un tema de verosimilitud, consideramos que la versión estadounidense es como más real, está mejor presentada. Y por eso nos fuimos por la versión estadounidense. Entonces, por lo que ya dije del chauvinismo, fue que decidieron hacer la versión estadounidense, corregir algunas cositas, pero el autor del libro ha dicho en varias entrevistas que él está muy orgulloso y que se siente muy distinguido
que de su libro hayan hecho dos grandes películas, dos versiones, y ambas de mucha calidad. El elenco de Let Me In es de primera. Ahí está Richard Jenkins, Chloe Moretz, el niño Kobe, que me olvidó el apellido. Muy buenas actuaciones. Hay algo en la película que a mí me llama la atención. Muchas cosas, y entre ellas están los contrastes. En la película podemos ver a Abby, que es una niña aparentemente dulce, tierna, con una belleza y ternura inusitada, pero detrás de esa pantalla, de esa fachada, tenemos la maldad y tenemos todo lo demoníaco que es ella. Ahí hay un contraste interesante. Hay otro contraste que a mí me llamó mucho la atención, que fue el de la noche y el suelo blanco, o sea, el cielo negro y el piso blanco. Eso se ve mucho en la película. Otro contraste es el de la nieve con la sangre, esos colores ahí contrastando. Otro más es el sentimiento que Abby tiene por Thomas y por Owen, que es un sentimiento de, no es cariño, no es amor. Para mí no es amor y no es cariño. Para mí es reclutando a mi conveniencia, porque te necesito en el día, te necesito para que me busques cena a veces y te necesito para muchas cosas, pero ahí no hay amor. Sin embargo, desde Thomas a Abby, Thomas es el viejo, el acompañante viejo de Abby, desde Thomas hacia Abby o desde Owen hacia Abby, sí hay un real cariño, hay un sentimiento de verdad hacia ella, de amor. La escena donde Thomas se monta en el carro y tiene el accidente, la hacen lucir de una sola vez, sin corte, pero no fue así. Esa escena ha sido bastante elogiada y hay personas que han dicho, y de una sola toma, no, fueron varias tomas que ellos genialmente conectaron y la hicieron lucir como si hubiera sido una sola. Es una escena genial, porque al final hacen un cambio de los actores, bueno, del actor, del copiloto, con un maniquí, que eso es imperceptible. Y al final ya cuando el carro está girando, que está cayendo, lo que hay ahí es un maniquí perfectamente logrado. La máscara de Thomas, esa funda negra, fue creación del actor. Fue el actor que le dijo al director y a los productores, miren, dejen de estar buscando máscara de hockey o máscara de esto, de Halloween. Vamos una funda negra y ¡cha! 2 hoyos. El que anda en la calle haciendo lo que hace Thomas, no va a estar buscando máscara. Una funda negra ya resolvió y así lo dejaron. La idea fue acogida. Otra cosa que me llamó mucho la atención en la película fue la poca religiosidad presentada en ella. No hay iglesias, no hay crucifijos. Es poco común ver una película de vampiros y de ese tipo en el que no se hable de la Biblia o del crucifijo o de un poder divino. Mínimamente se menciona satanismo, pero a modo de pregunta. O sea, le preguntan a Thomas cuando él está en la clínica si él estaba participando en algún rito satánico, pero es ya. O sea, mencionan eso y listo, ya. Ya voy a terminar, pueden ir levantando la mano. Todavía me falta una cosita. Otra cosa que llama la atención en la película es la poca presencia de los adultos. Ahí está el adulto el acompañante de Abby, pero por ejemplo los padres de Owen apenas salen. El papá de Owen es por teléfono nada más que lo escuchamos y la mamá es inexistente. Owen está atrapado en el divorcio de sus padres
y recibiendo el bullying en la escuela, no tiene a quién recurrir. A la única persona que él siente que puede recurrir es a Abby. Y entonces Abby se aprovecha de eso y lo recluta. En cuanto a la crítica, la película fue muy bien acogida, la recibió el público gratamente, tiene muy buena crítica y uno de los críticos que más la alabó fue nada más y nada menos que Stephen King, el genio del terror en la literatura. Stephen King dijo que para el 2010 Let Me In era lo mejor que se había hecho en los últimos 20 años. Así es que, nada, si alguien... Ah, bueno, ahí veo que Luisa tiene la mano levantada. Ya. Ok. Yo me puse muy contenta cuando vi que la película de este Cineforum era una película de terror, porque yo soy una seguidora de las películas de terror. Qué bueno. De hecho, en mi casa tenemos un ritual, mis nietos y yo. Todo comenzó con mi nieto mayor, cuando era chiquito, me dijo que quería ver una película de miedo, pero él se escondía detrás del sillón y así todos, o sea, venían a mi casa y lo primero que se hacía era ver una película de miedo. Ya yo le mandé el dato de esta película para que la vea allá en Alemania, donde está. Pues sí, a mí me encantó la película porque la película no tiene la brutalidad que tienen las películas de terror. O sea, va tan suave. La actuación del muchachito es fabulosa. Y ese bullying de los amiguitos es todavía peor que lo que hace la vampirita. Pero a mí me llamó mucho la atención la dulzura de la muchachita. Y yo sí creo que ella quiso a Owen de una manera diferente, porque acuérdate que ella le dice, tú no podemos ser amigos. O sea, desde el principio ella lo está protegiendo, porque ella sabe que podría haber la posibilidad de que él le sirviera. ¿Me entiendes? Y el niño que venía de una familia completamente disfuncional, con una mamá que a duras penas lo veía, porque acuérdate que lo llamaba de noche y estaba en la calle y a la tanta de la noche decía, ven a cenar. No sabía ni dónde estaba el muchachito. Pero a mí me pareció maravillosa como fueron llevando el asunto de Thomas. Y es un Drácula moderno, porque todo viene de Drácula. Todo viene de Drácula. Yo creo que el ser humano vive deseando que de verdad existan vampiros, porque esa es de la única manera que se justifica que sigamos atrás de Drácula después de tantos años. De hecho, con las películas estas ¿cómo que se llama? Bueno, que es una muchacha que hizo como 3 novelas sobre, le cambió Twilight. Twilight. Exacto, o sea, la Stephanie saga de Meyer, Twilight. Stephanie Meyers. Exactamente. Eso le cambió vamos a decirle, la fachada a la literatura juvenil, porque todos los jóvenes, lo único que estaban interesados que tú escribieras una novela de vampiros. Es increíble. Tú vas a Barnes & Noble y hay una sesión nada más que de vampiros. Eso yo lo vi, yo decía, no, pero yo estoy en otro mundo. Entonces sí creo como que tenemos esa dualidad de que queremos lo bueno, pero también como que nos inquieta lo prohibido. ¿Qué más prohibido que chupar sangre, por Dios? Porque mira, el chupasangre no le han dado mucha promoción, pero el chupasangre es nuestra versión latina de un Drácula. Así es que yo lo veo. Pero nada, vamos a seguir buscando porque me encanta el suspenso. Gracias. Yulisa, hablé y mucho. Gracias, doña Luisa, gracias. Pues mire, yo, y perdone, pero yo difiero un poquitito de usted en el punto de la niña. Para mí que la niña andaba reclutando. Yo
yo creo que ella vio en Owen un potencial y lo manipuló, le empezó a decirle, no podemos ser amigos, qué sé yo, apelando a la psicología inversa o, o no sé, pero es que Thomas, el acompañante viejo, cuando vimos la tira fotográfica, vimos que era un muchachito y Abby estaba igualita. O sea que es muy probable que ella utilizó la misma técnica para reclutar a Thomas y como ella es vampiro y los años no le pasan, ya nos deja entender de que Thomas no es el primero y Owen no será el último. Así, así, así es como yo lo veo. Olga tiene la palabra. Bueno, Julio, yo creo que esta es la primera película de vampiro que yo veo. En mi vida yo he visto una película de vampiro, no me gusta, no me interesa verla, la vi entera. Tú dijiste lo que yo iba a decir. Para mí, Abby, porque ella dijo, cuando ella le preguntó, es verdad que ella le dijo no podemos ser amigos, pero no hizo nada por no ser amiga. Nada más se lo manifestó y él sí era un niño. Cuando ella le pregunta, ¿qué edad tú tienes? Él le dice, yo tengo 12. ¿Y tú cuánto tienes? Ella dice, yo tengo 12, pero yo tengo 12 hace muchos años. Es decir, ella se queda como una niña, pero nadie sabe de verdad la edad que tiene. Ella usó y manipuló la amistad del niño, porque fíjate, el niño, aunque sabía que había algo raro, porque una noche él oyó una conversación a través de la puerta, él la oyó peleando con Thomas. Y ella incluso le preguntó, ¿tú me oíste? Y él como que le dijo que sí, pero como que no le dieron mucha importancia. Claro, ella no le dio mucha importancia porque ella no le interesaba darle mucha importancia, porque ella lo que quería era conquistarlo para que cuando Thomas, y pienso que por Thomas ella sí tenía algún sentimiento, porque cuando ella se fue a despedir de él a la ventana, de verdad que ella se percibió triste, mi apreciación, pero yo creo que ella manipuló toda esa relación para que Owen fuera el sustituto de Thomas y al final lo logró. Los papás de Thomas ausentes completamente. Es verdad que no hablaron de religión como tú lo dijiste, pero sí el papá le acusó a ella en un momento de que tú solamente estás rezando y tú nada más estás yendo a la iglesia. Tú no te ocupas por tú nada más estás rezando. Y sí, fíjate que siempre que iban a cenar, ella oraba. La película, te voy a decir, no fue que me disgustó, pero no es mi película de cosas que me gusten. A mí me gusta ver cosas que me hagan sentir como tranquila, como relajada. Eso, mira, esa escena cuando ella se le enganchó al hombre en el túnel no fue fácil. Y al detective también. Ay, al detective Ay, también. Es sí, decir, sí. que son escenas que son fuertes, pero bueno, ya la vi. Gracias, Olga. Tenemos el siguiente orden, Ricardo, luego doña Lisset y luego yo voy a tomar un minutico la palabra también. Ricardo, estás en mute. Prende el micrófono, Ricardo. Dale paso a doña Lisset, Yulisa. Adelante, doña Lisset. Pero Ricardo, tú sabes más que yo, chico. Tú sabes mucho No, pero más. yo prefiero, hoy estoy en modo escucha. Ok, que- bueno. Está escuchando, doña Lisset. Escuchando. Ok, mi vida, ok. Sí, fíjense, yo disfruté mucho la película por las actuaciones, más que nada, porque yo detesto ver sangre. No me interesa ver sangre por ningún lado. En realidad es un poco tétrico, pero las actuaciones de esos dos niños fueron geniales, sencillamente geniales. Ese niño hizo un papel de casi femenino, porque él era tan y tan naive, tan y tan ingenuo, que tenía hasta carita de hembrita. Y por eso era que los muchachos lo cogían de mojiganga, de bullying.
La niña desde un principio me dio el aspecto de rara. Cuando ustedes ven que esa niña oraba, señores, después que uno se dio cuenta de lo que era, ella le oraba a Satanás. Recuerden que en los ritos satánicos, la gente le ora a Satanás, la gente venera y adora a Satanás como nosotros adoramos a Dios o a la Virgen, nosotros los católicos. Bueno, pero el asunto es que la película fue completamente satánica, no hay otra manera de verla. El vampiro, y en este caso la vampirecita, porque es una vampiresa chiquita, es una vampirecita. Entonces la niña era una perfecta vampiresa que no tiene edad. Los vampiros no tienen edad. Están aquí hasta que se les clava una estaca en el corazón y entonces es cuando mueren. Esa niña no le ocurrió eso, entonces esa niña iba para largo. Sabe Dios a quién cogía si no pudo coger al pobre muchachito, a Thomas. Era Thomas el niño, sí. Nada, Owen, perdón. Owen era un niño de su casa, un niño maravilloso con su madre que lo protegía muchísimo, no se daba ni cuenta de lo que le hacían en la escuela. Pero fíjate que la niña le dio fortaleza al muchachito para que se dejara de estar cogiendo de mojiganga de los demás. Entonces, pero nada, mi conclusión fue esa, que la niña no tiene edad porque es una vampiresa. Entonces, la niña va para siempre hasta que no le claven una estaca en el corazón. La película fue genialmente bien hecha y me gustó mucho dentro del género. Gracias, Julio. Durante la filmación de la película, las madres de los actores niños estuvieron siempre presentes y sobre todo la madre de la niña, de Abby, de la actriz, se horrorizaba con las escenas y la niña, la actriz, como que vivió todo el proceso normal, como que no, nada, póngame un chin de jalea aquí que parezca sangre, pero la mamá cuando veía lo que ella hacía se ponía casi histérica, había que calmarla. Julio, es que no es para menos, mi amor, es que no es para menos. Además, tú puedes pensar que eso le puede dañar la mentalidad, la manera de pensar a un niño cuando se exponen a ese tipo de cosas. Fíjense que la mayoría de los niños genios, los niños prodigios del cine, cuando están grandes no son buenos, porque quedan tocados. Bueno, sigan, por favor. ¿Todavía está yendo o seguimos? Dime, Yula. ¿Hago otro turno o seguimos? No, sigue, yo estoy escuchando. Dale. Ah, fantástico. Bueno, pues voy a tomar unos minuticos para, bueno, yo soy de la rama también que ni en literatura ni en el cine abordo los temas de terror, no sencillamente por una cuestión básica de gusto. Esta película sí es una película muy bien hecha. El mito del vampiro es un mito viejo. Me gusta mucho que vamos a conectar con la próxima lectura del año, el año del verano que nunca llegó, de William Ospina, donde narra cómo se generó en literatura la figura del vampiro por primera vez, con Polidori, o sea que, y la de Frankenstein, obviamente, que es otro mito, ya más cercano a la ciencia, ¿no? Al poder de la ciencia y la monstruosidad que puede generar la ciencia. Y va a ser muy interesante esa discusión, me alegra mucho de que podamos estar conectando. El vampiro
en esencia, es esa persona que bebe la sangre, que es la vitalidad, ¿no? Que bebe, que necesita que el otro muera para poder vivir, ¿no? Y eso es un tipo de persona. No, las muertes no necesariamente son físicas. Hay muchas personas que quitan la energía vital de las otras, y yo creo que esto ha llevado a su máxima expresión, se convierte en un vampiro. El bullying, como decía Luisita en su intervención, el bullying de los muchachitos yo encuentro que era mucho más terrorífico que la misma escena, o tan terrorífico como ser chupado por un vampiro, ¿no? O sea, hay que entender lo que Owen, el personaje, sentía cuando iba al colegio. Hay cantidad de niños que van al colegio y no se escapan a vivir esa vida de terror. Entonces, en ese aspecto, la película, y me imagino que la novela debe estar también muy bien logrado eso, te habla del mito, pero te habla también de esa vida cotidiana que se puede convertir en un escenario de terror. Lo más, hay dos cosas del final, que qué bueno que llegue al final, porque el final yo entiendo que reivindica la película a mi manera de apreciarla, ¿no? Hay dos cosas. Primero, que nos muestra que la vampira, la vampirita, como le dice doña Lice, me encantó, sí es capaz de querer. Vampirecita, vampirecita. Vampirecita. Puede amar de una manera distinta, ¿no? A pesar de que su necesidad de sangre la sobrecoge, ¿no? Es más que ella. Ella sí, yo siento que ella logró conectar con ese vecinito a tal punto que le salva la vida al final, que hacía ella por esos lados, ¿verdad? Cuando ella se supone que se había ido. O sea, ella se quedó conectada con él y lo salva de un ahogo. Y lo interesante de ese final, en términos psicológicos, es que tú o yo, por ejemplo, me pasó como espectadora, que yo decía, ay Dios mío, si ese vampiro hubiera estado ahí, eso no pasa, se hubiera tirado a esos muchachitos y ese niño no tuviera ahí sufrido, qué pena que no se comió. Y cuando de repente llegan, ¡fua, fua, fua! Y que empiezan toda la cabeza y todos los miembros a caer en la piscina, yo me puse contentísima de que eso haya pasado. Entonces, realmente, ¿qué pasó ahí conmigo, Yulisa? O sea, ¿te volviste qué? O sea, fue muy interesante. Yo misma me estrellaba de la risa al terminar de verla porque hizo un trabajo psicológico ahí que te puso del lado o sea, te puso a empatizar, ¿no? Con ese personaje diabólico por demás, ¿no? O sea que nada, Julio, muy buena sugerencia, me sacó de mi zona de confort bastante. Yo sé que a muchas personas también, o sea que te lo agradezco enormemente. Y qué elegantemente dirigida estuvo esa escena final, ¿eh? Sí, sí. Una escena tan horrible y fue como filtrada, como desde abajo del agua, como que... Mira, fue muy, realmente las escenas de sangre, ahora cuando Luisa, que es experta en terror y vampiro, lo mencionó, realmente se manejaron con mucho pudor. Con tanto pudor como es posible hasta que ¿verdad? Hasta que tú reacciones, ¿no? Pero sí, hay un morbo que se manejó, se manejó eso para no caer en lo puramente sangriento o grotesco. O sea, hubo un manejo ahí bastante pudoroso, digamos, si se puede hablar de pudor
con alguien chupando sangre. Penélope tiene la Billy, palabra. Billy pidió la palabra antes de Penélope. Ah, perdón. Pues Billy Billy y primero después y luego Penélope. Billy, ahora que yo me estoy dando cuenta que eres tú, Esa mi misma soy yo. amiguita, Sí. mi amiguita de mi Negroni y de mi Billy Monchelo. Ok. Me encantó la película. Yo insisto en que de la vampirita no tenía nada de attachment o querer decir que ella es buena. Yo creo que eso era parte de lo bonito de la escena que te van metiendo la historia de Romeo y Julieta. Ella manipuló bastante bien todo y muy, aunque tendría 14 años, ella pensaba muy adelantado. Me gustó que fuera una vampirita y que fueran personajes adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente definitivamente es los personajes aparentemente más frágiles y más manipulables. Las escenas me encantaron todas las escenas. Yo diría que la más fuerte tal vez fue la muchacha y la enfermera que se incendió, que esa no se parecía a lo que sí querían irte llevando, a que la vampirita y el muchachito eran de que bueno. El muchachito era bueno, pero era definitivamente muy frágil. El bullying se da, no importa si hay una disfunción familiar. Hoy en día, creo yo. Pero como la película, ¿en qué año fue que hecha? 2010. 2010, pero es ambientada en la década de los 80. Exacto. Entonces había ese mito de que todos los divorciados tenían una situación diferente y que provocaban problemas, lo cual se está como aparentemente descartando. El bullying no tiene ni raza, ni familia, se da en familia buena, en familia que está muy encima de ellos, y es muy normal en esa edad, por eso él no podía decir eso. La dicotomía de este muchachito, que si se recuerdan de la escena donde él está con una careta transparente haciéndose otro personaje, es la lucha que él tiene para irte diciendo que él puede caer en el vampirismo sin querer queriendo. Lo mismo que la escena cuando llama a su padre y le dice, existe el mal, porque él se dio cuenta que él también estaba siendo parte de esta situación. ¿Qué es lo bueno de ser vampiro? Todos de alguna forma u otra podemos ser vampiros, ya sea por poder, ya sea que yo quiero una cosa o utilizar algo. Entonces, el vampiresco normal es la lucha del bien y el mal que todos tenemos. Y que de alguna forma u otra sustraemos las esencias de muchas cosas a través del vampiresco. ¿Por qué el vampiro no muere? Que es lo más importante, porque esa lucha del bien y el mal no va a morir nunca. No encontré que había ningún movimiento religioso y eso me gustó, porque te presentan al ser humano en esa lucha de la adolescencia. Otro detalle que me gustó mucho era todas las escenas no daban miedo, con todo y que fueran muy violentas, no daban miedo. La única que fue sumamente violenta fue cómo termina en un fuego, aquella escena consumida, donde ella misma se comienza a sacar su propia sangre, que es parte de lo que pudiéramos decir la situación cuando uno se siente muy diabólica o muy maltratada. Tal vez yo me quiero ir demasiado lejos. Me encantó la película, las escenas del blanco y el negro y el rojo eran fascinantes. Esa soledad norteamericana existe, en que no hay tiempo para nada, ni los vecinos, ni nada. Pero sí en ver al otro a través de un telescopio, como si fuera una novela, eso es muy de esas ciudades, que aunque era pequeño. Y esos profesores, esa escena de que cuando están matando al otro no se están dando cuenta, también es parte de lo que somos como sociedad,
que pueden pasar muchas cosas y tú no estás vigilando si el amigo está ahí o no. O sea, esa incapacidad de ayudarnos uno al otro se da mucho en ese tipo de sociedad. El personaje también nos presenta el famoso bullying que hoy tenemos en lucha de géneros. Porque si el muchachito no tendría cosas femeninas, tal vez otra cosa, pero también nos está presentando esa parte de protesta de que son los débiles de algún género o los diferentes los que realmente vamos a atacar. Siempre me he cuestionado en la película por qué él no le daba miedo la muchachita, que a cualquiera le hubiera dado miedo, y el bullying sí. O sea, esa discrepancia de miedo dentro del mismo personaje me la encontré un poco frágil para mí. No lo puedo encajar y espero que tal vez ustedes me ayuden en eso. Yo creo que no tengo nada más que decir. Y perdónenme si me extendí y muchas gracias por darme la bienvenida. Yo creo que a él le daba más miedo el bullying que la niña, porque la niña fue entrando en la vida de él poco a poco, primero, y segundo, el trato que la niña le daba a él era un trato atractivo, y aparte de eso, él poco a poco vio que la niña se iba a ir convirtiendo en una protectora de él, o sea, es ella quien lo envalentona a él y le dice, mira, no te dejes, responde, ataca, o sea, responde, reacciona, no te quedes. Y entonces, como que él poco a poco se fue dando cuenta de lo que ella era y así uno como que asimila las situaciones más fácil al bullying. Me parece que esa pudiera ser una explicación. Si alguien tiene otra explicación, bienvenida sea. Penélope, querida. Penélope. Sí, buenas noches. Prenda el micrófono, Penélope. Préndalo, que está apagado. Ok, ahora. Ahora sí. Ok. Gracias por todas tus explicaciones, Julio, como siempre. Ustedes ayudan a que uno vea todas las cosas como desde muchas perspectivas y muchos puntos de vista. Yo no soy muy de novelas de vampiros y de hecho tengo muchísimo en mi Kindle porque mi hija Ana María, la mayor, es fan de las novelas de vampiros. Pero yo, aparte de que no me llaman la atención, también estoy tratando de leer menos en inglés y más en español porque como que encuentro que entonces ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Pero lo que quería decir, aparte de que otras cosas ya las han dicho ustedes, es que me llamó mucho la atención la coincidencia con que ha estado publicando del asesinato del niño Llenas. Y la figura del niño Llenas, así tan inocente, hasta la carita, Owen, como que me lo recordó mucho y que fue un caso tan doloroso para todos nosotros los dominicanos. Y lo otro que les quería decir es que hace un tiempo una amiga mía venezolana que vivía aquí pero se fue a Venezuela, me mandó para que la leyera una novela que se llama Los Hermanos Siniestros, que es una novela pero como que está basada en la vida real de lo que ha estado sucediendo en Venezuela. Y precisamente en esa novela hay un personaje que ella me dice que todo eso está basado en gente que de verdad... que son personajes reales, un poco como lo que escribió Luisa, ¿verdad? Que es una novela, pero menciona muchos nombres de gente de San Francisco, sobre todo. Bueno, esta novela parece que así mismo es novela, pero en base a muchos personajes venezolanos. Y uno de esos, un político, JBR, el que quiera leer luego la novela, se llama Los Hermanos Siniestros, él se alimenta de sangre, no como un vampiro, como que tiene, pero sí se da como su copazo, en vez de vino, su copazo de sangre, bajo la creencia, y esto lo he leído más de una vez, de que hay gente que entiende que beber sangre rejuvenece.
Y solamente es todo cuanto quería comentar esta noche. Agregando, Penélope, decían que la actriz Demi Moore se está tan joven porque ella se hace unos procedimientos a través de la sangre. Yo no sé bien lo que se hace, pero eso decían, que ella se mantiene tan joven porque ella se hace algo a través de la sangre y se cambia la sangre y algo. Bueno, ahora está usando mucho eso. Ustedes saben que ahora le sacan sangre a las mujeres y le pasan por un proceso y luego te la ponen de mascarilla. Se llama plasmaféresis. Eso es exacto. Sí, pero que, digo, yo nunca me lo he hecho, pero yo sé muchísima gente que se vive haciendo eso. Entonces, no es de mi mundo. Pero lo que de este hombre beberse copas de sangre como si fuera vino, y la gente creía que estaba bebiendo vino y era sangre. Y como que he leído, aparte de esa novela, también como que no es una práctica tan como de tan fábula como uno ve de Drácula matando y pegándose del cuello a la gente, sino que parece que en la vida real existe de todo un poco. Es cuanto. Cedo la palabra. Gracias, doña Penélope. Ricardo, dale para allá. ¿Qué hay? Buenas noches. Yo quería ir un poco más, a ver si yo me aclaraba un poco con la película, ¿no? A mí me parece que la película está muy bien hecha. Es una película cinematográficamente interesante, ¿no? Es una película artísticamente interesante y yo creo que tiene ciertas complejidades, ¿no? El mito del vampirismo, que es un mito bastante afín al ser humano, ha estado de todos los tiempos con nosotros, ¿no? O sea, la sangre es algo muy, por ejemplo, los vikingos desangraban los cuerpos boca abajo y la sangre corría por la montaña, y sus religiones eran más diabólicas que benignas, ¿no? O todo aquello que tenían los celtas con la noche de las brujas, todo este tipo de cosas, los mormones que prohíben la transfusión de sangre, la parte cristiana católica que dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo y la sangre. O sea, la sangre es un mito muy atachado a nosotros, ¿no? Pero los vampiros tienen todas sus parafernalia, ¿no? Obviamente, esta chica es una niña que ha sufrido esa transformación de vampiro y que se ha quedado frisada en esa juventud. Ella es una niña que en teoría es inmortal, pero no es una adulta, y que tiene siempre, los vampiros siempre tienen un ayudante al cual le promete que lo van a convertir en vampiro y nunca lo llegan a convertir, y es como el personaje que anda cazando para ellos, ¿no? Es como el interfase con la humanidad, ¿no? Es quien anda con ellos, porque ustedes saben que los vampiros se hacen, ¿no? Ellos se hacen unos a otros. 7 mordidas seguidas o 3 mordidas en luna nueva, o es un proceso que un vampiro convierte a un ser humano normal en vampiro, y es como una promesa, ¿no? Tiene algo que ver también con Goethe y la promesa de la inmortalidad eterna, y son personajes que no envejecen y se mantienen a través de los tiempos, ¿no? Entonces, obviamente esa niña tiene una relación de amor con el adulto que es su cazador, es su buscón, digamos, ¿no? Y ella anda buscando un relevo en el niño, y el niño tiene un cierto afín con el mal y una cierta percepción. Siempre cuando uno lee la novela de vampiros, hay personas que tienen esa sensibilidad, que los notan, que los sienten, porque los vampiros también tratan un poco de esa energía divina que se transmiten uno a otro, ¿no? Son novelas llenas de sexualidad y sensualidad.
El vampiro tiene órgano masculino enorme, un pubis enorme, un hueso sacro enorme, una cantidad de vello corporal. Se convierten en lobo, divagan como lobo de noche. O sea, es una mitología muy, muy interesante. Y en algún momento se convierte en una mitología un poco victoriana, un poco del hombre moderno, de la ciudad sobre todo, ¿no? Y es muy interesante, tiene un origen muy, muy centroeuropeísta, ¿no? Es una mitología muy bielorrusa, Checoslovaquia, Polonia, ese centro europeo un poco, una zona muy extraña. A mí la película me encantó. Yo creo que es una película de terror fina. No me dio mucho terror tampoco. No es una película que da mucho miedo. Da más miedo leer el periódico quizá. Pero su dirección artística es muy buena. Es muy fina, digamos, como película. Hay una cierta sensualidad con la niña que es un poco de un erotismo un poco prohibido de este personaje que es eterno, pero que a la vez es niña. Y que al final busca en otro niño hasta para aprender a jugar con el cubito y divagar por un pueblo que es solitario, ¿no? Aunque el viejo le dice en un momento que por favor que no se junte más con el niño, porque el viejo en un momento estuvo enamorado de ella de niño a niño, ¿no? Lo que pasa es que él se puso viejo y ella nunca le ha cumplido la promesa, es una promesa no cumplida de darle a él esa inmortalidad. A mí me parece un tema fascinante. Yo lamentablemente tengo que confesar que en un momento de mi vida me atrajo mucho, pero ese mito cuasi religioso de la inmortalidad en los humanos y tiene un poco de mitología griega de los semidioses, ¿no? Él no es el diablo, pero es casi un diablo. No es un ángel, pero es casi un ángel. Y tiene mucho que ver con los superhéroes. El tipo, los vampiros tienen esa capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo, de moverse muy rápido de sitio en sitio, una fuerza sobrehumana. Y aquello que nos da la sangre, ¿no? Yo pudiera estar la noche entera hablando del tema, pero vamos a dejar que otra persona comente y vamos a ir elaborando el tema. La película es muy, muy buena. Yo la calificaría una película sobresaliente, digamos. Vamos al próximo, Julio. El libro de Drácula también yo me lo leí hace algunos años y me impresionó no solo la historia, sino la forma en que fue escrito, porque un capítulo es el fragmento del diario de Mina. El próximo capítulo es un artículo del periódico. El otro capítulo es una carta. Hay varias epístolas ahí. El otro capítulo es... Y entonces, así, capítulo tras capítulo, cambiando la forma en cada capítulo, van contándole a uno la historia. Hay artículos de periódico también. Y es interesantísimo, muy bien llevado. El tema de los vampiros es centenario. Se Bueno, crearon nosotros para tenemos quedar. localmente, Julio, el tema de los zombies antillanos, ¿no? En las Antillas hay un mito muy fuerte con los zombies, proveniente del vudú y de pócimas y cosas de esas. O sea, cada cultura tiene una mitología muy cercana a esto, ¿no? Pero lo de ella está muy bien como guión. Hay una extrañeza de conocer un personaje inmortal niño, ¿no?
Y los vampiros siempre han estado disfrazados como de una penita melancólica o triste, o como que qué penita que el pobre es inmortal, qué penita que se le murió la esposa, qué penita que no tiene amigos, qué penita que mordió sin querer a la novia que siempre quiso, ¿no? Y llega un momento que al que le muerden, se deja morder, porque hay un placer en ser mordido, en que te chupen ese chin de vitalidad, ¿no? Porque parte de la mitología es que cuando te muerden, hay una droga, hay un placer en eso, en que te chupen un chin de esa energía. Es complicado el tema. Sí. Y también hay un punto que yo no entiendo de por qué catalogan a los vampiros como inmortales, porque inmortal es algo que tú no puedes eliminar. Y sin embargo, a un vampiro tú lo puedes eliminar con una estaca en el corazón, o si le das el Exacto. sol, o Sí, yo lo dije. No, no es como inmortal, es como atemporal. El vampiro es inmortal si no le da el sol o si no le clavan una estaca o así. Pero que como que se menciona mucho el hecho de que son eternos, que viven todo el tiempo en la tierra y uno se pueden eliminar bajo ciertas Pero condiciones. al final eso es un mito parecido al superhombre o parecido en la mitología griega, a los semidioses, ¿no? Como el talón de Aquiles. Él es un semidios, pero si le dan por el talón se muere. Este es un semidios, pero si le da el sol se muere porque está condenado a vivir en la oscuridad, ¿no? Él es un poco animal, porque no es totalmente racional, o sea, pero es muy inteligente, pero es muy melancólico y se pone muy triste el pobre. Y tiene una serie de, por ejemplo, hay cierta mitología que ellos tienen como una tribu a la cual van mordiendo un día sí, un día no. Y hay que ir a buscar sangre porque a él le da pena morder a la gente, pero hay que darle una sangrecita, ¿no? De vez en cuando para que no se muera. O sea, es un tema que es una mitología muy, muy elaborada, porque es una mitología muy, muy vieja y muy, muy recurrente, ¿no? Y él es medio animal, pero es un hombre sensible, que se pone medio melancólico el pobre, porque tiene 1000 años. Coño, qué joder. Yo que no quiero yo que no quiero que amanezca para no tener 4 horas más. Y él tiene 1000 años, ¿no? O sea, es una, y algo tiene de verdad, porque realmente el plasma rejuvenece, el plasma te da energía, del plasma se pueden sacar curas. O sea, la mitología no está tan perdida en su intuición, ¿no? Es que la mitología surge de la realidad, mi amor, y de la búsqueda de lo desconocido. De ahí surge la mitología de En los medio de la pueblos. pandemia, a mí me han dado ganas de morder a alguien, pero no para la sangre, no. Es para darle una mordida y arrancar un pedazo. Pero no es sanguíneo el problema, ¿no? Es que como cualquiera una mordida, a ver si despierta este señor. Pero a mí me parece una película que nunca lo hubiera visto porque no la conocía, pero me parece muy, 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 muy buena película. Y el libro es mucho más cruel, más explícito, los personajes sufren más. Yo creo que es lo único que los americanos hacen medianamente bien. Las películas de terror. Y es porque están acostumbrados al terror después de Trump. Ya ellos se acostumbraron, entonces lo hacen muy bien. O sea, los americanos tienen muy buena narrativa de terror. Y les encanta, ¿no? A los anglosajones. Porque como yo decía ahorita, esto está un poco conectado con esa raíz vikinga de los anglosajones.
A ellos les encanta eso. Los celtas, los celtas. Los celtas y todo Como tipo tú de dijiste. cosas. Exacto, los celtas con los vikingos. Y son vikingos, el origen de los Aquí vikingos. hay 2 o 3 mitologías de terror. Yo no soy muy versado en eso. Pero aquí hay 2 o 3 cosas. Aquí la gente en el campo tú le dices que te va a encontrar con una ciguapa y salen huyendo. Sí, pero no es sanguinolenta la ciguapa. La ciguapa No, tiene no, pero la ciguapa tiene mucho que ver con... es un canto de sirena, adormece a los hombres, a La los hombres. ciguapa tiene mucho que ver con esa mitología centroeuropea de las chanas. En Bueno, Asturias le llaman la chana, ¿no? eso viene Es como un duende, es como un- Majiolo viene también de la India, de un ser igualito Pero que los, se llamaba la curel. pero nuestros vecinos los haitianos tienen los zombies bastante arraigados, ¿no? Exacto, sí. Sí. Son los muertos vivos, son los zombies. Sí. Son los muertos que Y se lo que mueven. decía la señora ahorita de que ese contraste en que él no tenía miedo a la vampira, pero sí sufría el bullying, pero él está intentando en 2 o 3 escenas ser como un Charles Manson con la máscara, o un Viernes 13 de eso. Él no se compró una motosierra porque no podía, pero se compró un cuchillito. Y hay algo que presentan ahí que es una realidad, y es que el bullying es una forma de comportarse que se va reproduciendo de mayor a menor. Porque el niño que hacía bullying con Owen, a él le hacía bullying el hermano mayor o el adolescente que era mayor. Y cuando Owen estaba solo, él vivía como escenas de él haciendo bullying con alguien. Él le clavaba el cuchillo al árbol y decía, little girl, ¿qué es lo que tú me estás mirando, muchachita? O sea, que él, si más para adelante hubiera podido también practicarle bullying a alguien más débil y más frágil que él, a lo mejor lo hubiera hecho. Es interesante eso, psicológicamente hablando. Un desquite, mi amor, un desquite. Pero en cierta explicación del vampirismo, que lo disfrazan como un prohombre, con una virilidad enorme, en un momento era también una explicación, y voy a decir un disparate porque lo leí muy rápido, de que cuando los hombres en toda esta tribu se encontraban con las mujeres que habían estado con otros hombres, una de las explicaciones es que venía un vampiro de noche y las violaba y las seducía y le quitaba la voluntad, y ellas se acostaban con él sin ninguna voluntad, como que se abandonaban. La realidad es que, y la dejaba embarazada para tener como unos semi vampiritos. Eso es como una de las, y es muy característico de esas regiones donde había noches muy largas, digamos. O sea, donde había oscuridad durante gran parte del tiempo, ¿no? En inviernos largos, y las mujeres quedaban embarazadas sin explicación. Entonces era que venía un vampiro y las embarazaba, ¿no? Un cuento creíble, digamos. Una cosa rara. Mira la cara a Olga. Como... Jennifer, ¿quieres decir algo? No, nada. Dinos por qué no te gustó la película. No te anima. Ella parece que lo está dejando para después porque se debe sentir ronca o algo. Debe estar Parece malosa. que no puede hablar todavía, parece que no está del todo recuperada. Sí, Pues yo le veo la cara a Olga. No, ya yo di mi discurso, Ricardo. Yo hablé mucho. Mira, la película no me disgustó. Yo no puedo decir si me gustó, pero no me disgustó. Yo le iba a decir a Yulisa ahorita, cuando ella habló de la piscina, de que de dónde llegó la vampirita, la vampirecita, como le dice doña Alice, de dónde llegó. Oye, ella tenía que llegar, porque ella, aparte de que ella trató de empoderar a Owen para que enfrentara a los que le hacían bullying, ella estaba atenta porque ella llegaba a todos los sitios. Y ella tenía que llegar en ese momento. No fue que ella se apareció, que ella llegó, pues no, ella sabía que
tenía que ir a rescatarlo, porque de ese rescate era que ella iba a conseguir que él se fuera con ella. No fue que ella apareció así de la magia y mató a todos los otros, no, eso fue fríamente calculado por ella. Es que tienen el don de la ubicuidad, tienen el don como de la ubicuidad. Además, fíjate cómo se subía por las ramas, se subía al 10º piso por la pared. Es decir, ella estaba ahí vigilante de Owen para en el momento en que ella pudiera acabar de convencerlo de que él se tenía que venir con ella, lo logró, y fue en ese momento cuando lo rescató de la piscina. Sí, pero fíjate, el niño también es como diferente. Dime, Ricardo. El niño también es como un voyeur, ¿no? A él le gusta ver por el telescopio ese. Y sí. Es un brechero, un brechero. Es un brecherito, sí. El niño, bueno, pero pues, el voyeurismo y el brecherismo tienen su nivel de placer. Todos somos un poco voyeurs. Exacto. El peeping tom en inglés. Este es el momento de la historia, en la historia de la humanidad, que todos somos voyeurs y a todos nos gusta brechar. Porque todo el mundo usa Facebook, Instagram, intentando mirar qué es lo que el otro hace. O sea que... Así es. Eso está hasta pasado de moda ya. Pero el niño, en el momento que mira, él es una persona sensible, ¿no? Él tiene un cuadro en su habitación del universo, de una imagen. El niño es un poco nerdo, estudia clave Morse. Yo no sé por qué todos los niños nerdos son débiles. No hay ningún nerdo fuerte. Porque no hacen ejercicio, bobo, por eso, porque no hacen deporte. Él aprendió clave Morse para comunicarse con ella, porque él sabía que por la pared se podía comunicar con ella. No fue bien, pero tú tienes que quererte comunicar, saber que lo puedes hacer en clave Morse, aprender la clave Morse y ejercer la comunicación. Sí. Porque a mí me escriben en clave Morse y yo no sé ni qué carajo me están diciendo. Bueno. Y lo he intentado aprender varias veces, ¿no? O sea, el libreto de la película, su guión es interesante, es un libreto con su complejidad. Bueno, a nosotros, por ejemplo, es muy extraño. Digo, yo fui nadador toda mi vida, pero nosotros no sufrimos lo que sufren los europeos, que en Europa hay que aprender a nadar en una piscina pública de un colegio. Por ejemplo, mis hijos en el liceo francés tienen que nadar toda la semana, desde chiquitico, desde que tienen 5 años. Es parte de la instrucción. Y en estos países, aquí los niños van todos los días, o sea, sufren ese proceso de la piscina, aprender a nadar, inmertir. Es interesante, todo. A mí me parece muy interesante. Tania tiene la mano levantada. Adelante, Tania. Sí, hola, buenas noches. Me dio mucho trabajo entrar hoy. Realmente, Julio, yo vi esta película tranquilamente. Aunque era una película de terror, fue fácil de ver y la vi corrido como no la dejaba. Me gustó mucho el inicio, porque la trama del inicio era como interesante, porque qué fue lo que le pasó al señor, cómo se quemó, qué era lo que estaba haciendo, es decir, como ir conociendo el misterio que traía la película. Bueno, ella, de verdad, ella parecía una muchachita bien, ella se fue arreglando, sí llamaba la atención de que estaba descalza, y luego, bueno, ya vimos todo lo que ella podía hacer cuando va adelantando la película. Me llama la atención que estaban hablando ahorita, ella va y lo defiende en la piscina, y ataca a los demás, pero yo pensaba que era de día y yo dije, bueno, ella de día no puede aparecer porque ella nada más puede salir de noche, de día ella está tapada y está trancada y le molesta la luz del sol, entonces ahí sí como que está en clase y es de día y cómo ella va a venir, es decir, era el misterio cómo ella lo iba a salvar, pero como es una película, ella salió y lo salvó y pudo contra los demás. Esa es la parte más cruel, una de las partes más crueles de la película, porque realmente ataca a los muchachos y los mata. Pero
él es un niño que no tiene el consuelo de sus padres, nadie le escucha, vive muy solo y ella le hace compañía y lo defiende. Entonces, eso es lo que ellos mutuamente se atraen porque ella es la fortaleza, es la debilidad y esto. Ahora, en las escenas cuando él conoce que ella se transforma, que ella puede morder a alguien y esto, yo hubiera salido corriendo. Por más que ella fuera buena y le hablara bien, yo hubiera salido corriendo. Cuando yo vi lo que ella hacía y con el policía, ahí mismo la dejo, me mando corriendo y me tranco en mi casa, definitivamente. Y ese niño no le contó a nadie lo que estaba pasando, a nadie. Es increíble. Y en el colegio no tenía un amiguito como para decir lo que él estaba sufriendo. Era un niño. El mal atrae, Tania. Sí, ¿eh? El mal Bueno, atrae. yo de verdad salgo corriendo cuando de lo que ella era capaz de hacer. Es decir, ¿quién me va a decir a mí que ella me va a cuidar tanto, tanto, tanto? Es un peligro. Pero era un niño muy solo, muy, muy solo. No tenía nadie de confianza. Su mamá, alcohólica, no lo escuchaba. Su papá no lo escuchaba, no lo protegía. Si él está hablando del mal y esto, no, otro día. En el colegio no tenía nadie que lo defendiera, ni un amiguito, ni uno solo. Realmente un niño muy solo, muy triste esa parte. Pero Julio, la vi sin problema, mi película de misterio. Gracias. Qué bueno, me alegro. La escena del detective es bien significativa, porque ya cuando él está en el suelo, que todavía está vivo, en los últimos hálitos de vida, él como que le extiende la mano al niño, como contrale, ayúdame, y él lo que hace es que cierra la puerta. Ahí eso nos comunica mucho. Yo creo también que ella, una clave de la película es que ella es una niña vampira, o sea, ella es un ser inmaduro, ella no tiene la madurez que puede tener un adulto. Y por eso es que ella lucha como con... Ella tiene cuerpo de niña, pero ella no es una niña. Ella porque le ella no... ofrece todo lo que ella sabe que él quiere, que No, necesita, pero que no tiene dónde buscar. yo creo que la película intenta Ella comunicar. es una vampira innata, Nosotros con que toda la sufrimos que nosotros que sufrimos el paso del tiempo, envejecemos y maduramos con el tiempo. Yo creo que la película tiende a querer explicar que a ella le pasa el tiempo, pero ella sigue siendo una niña en su físico y en su psiqui. Ella no es un adulto. Entonces, ella no se comporta como un vampiro adulto, digamos. Tiene un grado de maldad intermedio, pero bueno, eso es una teoría. Tranquilo. Patricia, ¿tú tenías la mano levantada? Prende el micrófono, por favor. A mí me gustó la película. Yo pensaba que iba a ser más peor, ¿no? Porque al principio estaban diciendo guay, pero no fue tan así, tampoco tan sangrienta ni scary como otras cosas que hemos visto, ¿no? A mí me gustó, la niña muy linda. Perdón. Sangrienta fue, no fue tan de horror, pero sangrienta fue. Sí, pero Parasite fue más sangrienta. Yo siempre atacando el Parasite. Pero bueno, no, me gustó la historia de compañerismo, del niño que viene de una familia, de una mamá separada y eso. El pobre me dio mucha pena. Y entonces vio en esa niña el refugio y como dijo, creo que fue Yulisa que dijo, a mí la verdad me dio más horror ver a esos niños como lo lastimaban y disfrutaban
ese horror, porque la diferencia entre un vampiro es que chupa sangre por necesidad de subsistencia. Estos niños lo estaban atacando. A mí, yo estaba loca porque sucediera eso, que se lo chupara eso. Ese muchachito, el malo, tenía una cara terrible. Yo no sé quién es ese actor, lo voy a buscar porque tiene una carita de malo y yo creo que ya yo lo he visto en otras películas por ahí. Así que, pero una pregunta que tenía, o sea, ¿por qué tenía que ir el viejo a matarle gente a ella? ¿No podía ella hacer buscar sus propias víctimas? O sea, no es suficiente para los vampiros. Los vampiros siempre tienen como un ayudante que le prometen que lo van a convertir en vampiro, le dan una primera mordida, lo llevan a un estado ahí intermedio, lo tienen como bajo el puño. Entonces ellos matan y recolectan sangre y le llevan a la víctima, porque a ellos no les da tiempo. Y en la mitología de vampiros siempre levantarían mucho un acólito, dice doña Penélope, sinvergüencita que está con ellos. Entonces, ellos recolectan como la sangre. En algunas mitologías le lleva a las mujeres vírgenes, porque son así. Y es como alguien a quien le prometen, pero nunca lo llegan a ser vampiro. La de Vampire Diaries era que se llamaba la de Tom Cruise y Brad Pitt, ¿no? Ajá. Interview with the Vampire. Esa es buena. Interview with the Vampire. Interview with the Vampire. Es buena sí. También, pero Sí. esa es mucho más cruel, esa es más sangrienta. Yo me acuerdo que fue muy buena. No me acuerdo bien, pero me acuerdo, no sé si fue por Tom Cruise o por... Hay una muy buena que yo no me acuerdo. Pero era Tom Cruise, era Brad Pitt y era Antonio Banderas. Y Christian Slater también. Pero en ese momento Cristian no se veía tan bien, se vean bien los otros tres. ¿Tiene voz, Jenny? Sí, que pasa que ahorita tenía un tema del trabajo, entonces Julito obliga a uno. No, yo pregunté. Hay una muy buena vampiro que es la de las tres muchachas, que es como en la época victoriana, que se enamora de las tres, que había una morena, una pelirroja. Yo no me acuerdo muy bien cómo se llama. Esa película es muy, muy buena. Luisa tiene la mano levantada. Adelante, Luisa. Sí, lo que yo quería decir que el hecho de que ella no saliera a cazar, porque eso es lo que los vampiros hacen, demuestra que ella era todavía una niña. Ella se quedó en ese plano de niña y Thomas lo hacía por ella. Ella se ve forzada a salir a buscar cuando Thomas muere. Y ustedes han dicho todo casi que ella estaba manipulando a Owen. Ella no sabía que Thomas iba a morir, que eso iba a pasar. O sea, ella sintió atracción por el niño porque era un igual a ella. O sea, ahí es que viene su primera atracción, que después su instinto le dijera, este me puede ayudar a mí, ya esa es otra cosa. Pero creo que ella era una niña vampira, definitivamente no tenía todavía esa maldad. Y no tenía eso sexual que tienen los vampiros. Lo podía haber sentido Thomas, que era el viejo, pero ella no. Ella simplemente tenía necesidad de su sangre, de su alimento. Y eso era lo que yo quería decir. Pero ¿cómo tú puedes tener tantos años? O sea, encima. Es que tiene que pensar no años y no madurar. Y no... Porque ella no envejece. Entonces, como no envejece, su cuerpo no se está poniendo viejo, ni no sufre menopausia, no tiene espinilla, no desarrolla. Ella lo que no envejece, se quedó frisada en ese momento. O sea, ella no tiene nada. Pero digo, mentalmente, o sea, tiene que ser calculadora. Pero tiene la experiencia. Y tú quieres ver un niño más extraño, por ejemplo, nuestros niños en la pobreza. Esos niños que están en la calle, que tienen cuerpo de 10, 9, 11 años y tienen un cerebro de gente de 50, 60 años. Su cuerpo de niño, pero su cabeza de adulto.
han vivido mucho. Es un tema complicado lo que ellas tratan ahí. Jennifer, dale para allá. Bueno, yo pienso Hola, Jennifer. que... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenida. Yo pienso que Thomas no solamente le ayudaba a conseguir sangre, sino más bien le ayudaba a ocultar los cadáveres, porque recuerden que ellos se tenían que mudar cuando ya se estaban levantando sospechas sobre muchas muertes relacionadas, entonces tenían que cambiarse de ciudad. Entonces por eso fue que hubo el día que ella agarró al tipo en el túnel, Owen le discutió Thomas y le dijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Dónde fue? Entonces él tuvo que ir a buscar el cuerpo y tirarlo en el lago. Entonces realmente ella lo necesitaba para dos cosas. Quizás para recopilar sangre porque él la tenía acumulada, se veía los galones, pero adicionalmente para ocultar los cadáveres para que ellos no se tengan que estar movilizando tanto de sitio. En cuanto al tema, la niña... Ella estaba reclutando. Yo siento que ella reclutaba a las personas que ella le tenía afecto. O sea, para mí pasaban las dos cosas. Ya Thomas era un señor mayor, inclusive lo consideraban el papá de ella. Por lo tanto, ella sabía que como Thomas se iba a morir eventualmente, ella tenía que hacer su proceso de reclutamiento. Y por eso Thomas le prohibió que hablara con Owen, porque sabía que ese iba a ser su sucesor. Y sabía que algo le iba a terminar sucediendo. Y ella misma le iba a matar. Ella misma le iba a matar. Algo iba a pasar. O sea que ya ellos se estaban despidiendo. Ya el ciclo de Thomas iba a cerrar y iba a comenzar el ciclo de otra persona. Y en ese mismo punto, Jennifer, él en una le dice a ella, quizás ya yo me estoy poniendo torpe, como que ya yo no soy el mismo de antes, como que ya él se lo dice ahí, en ese mismo punto que tú estás diciendo. Sí, porque realmente ya él no tenía la misma capacidad, ya él era como si fuera el abuelo de ella, o sea que él no podía ayudarle, inclusive sí recuerdo que él le dijo eso mismo, que él no tenía la misma fuerza que antes. Entonces ella ya tenía que buscar su sucesor. Pienso que ella vio a Owen, realmente yo siento que ella empatizó con Owen, pero que realmente al final la relación ella lo necesita, pero ellos que se quedan con ella también tienen una dependencia emocional, pero están enamorados de ella, la aman, la quieren, por eso se quedan con ella durante toda su propia vida. Y ella yo entiendo que también busca jóvenes solitarios, como le pasó con Owen, porque esos jóvenes solitarios son los que tienen la capacidad quizás de inclinarse a irse con ella y a cuidarla y a protegerla, porque ellos no tienen que perder, no tienen quien los cuide. En cuanto al tema de que es una niña, pero si tiene experiencias, si la mente evoluciona y el cuerpo se queda, eso realmente hay que preguntarle a un vampiro. No tengo la más mínima idea. Ahora bien, yo entiendo que la experiencia viene por las cosas que te toca vivir en la vida. Entiendo que esa niña con 400 años tuvo que haber vivido mucho, o sea que no creo que su experiencia o su conocimiento se quede limitado. Sí se queda limitado en lo que le toca vivir. Ella no se enfrenta a una sociedad, no trabaja, no tiene círculo de amistades, o sea que realmente su conocimiento es totalmente limitado porque ella lo que hace es subsistir. Sencillamente, y subsiste con sangre, y subsiste con una persona que le ayuda a poder alimentarse, a poder tener una casa, porque ella no tiene esa capacidad. Pensando, y qué bueno que Patricia trajo el tema de la película de Interview with a Vampire, porque recuerdo que ahí, por lo menos en mi caso, fue la primera vez que yo vi una vampira chiquita, que es Kristen Dunst, la que vimos la película de Nostalgia. Ella fue la que hizo el papel de la niña. Y realmente la niña se quedó niña y su mentalidad fue de niña toda la vida. Entonces me puse a tratar de pensar en otras películas así que tengan niñas, a ver si las niñas evolucionan. Esa no evolucionó, pero tampoco la película la puso como de muchos años, sino en esta sí. Es interesante, realmente entiendo que la historia es interesante y comparando el tema del bullying con el tema de lo que sucedió, de lo fuerte y de las matanzas y todo eso, el vampiro es de mentira, pero el bullying es una realidad. O sea que realmente eso debería darnos un poquito más de miedo. Pero el vampiro es de verdad, porque la gente cree en eso, de verdad. El que tú creas no significa que eso sea real. Ahora bien, el bullying sí es cierto. El que tú creas lo hace real.
es que por más que yo crea que yo soy una vampira, yo no voy a sobrevivir ahí. Pero hay gente que sale y matan a una gente para beberse la sangre porque cree que la sangre los va a ayudar. Sí, se beben la sangre, pero no van a ser vampiros, o sea, no Bueno, no van a tener esas características. Te digo, ¿tú sabes cuánta gente hay que cree en Jennifer, esto? quizás hay más bullying que vampiros, entonces tú estás viendo el bullying más cerca, porque en cualquier escuela no nos damos cuenta lo que están sufriendo muchos niños que no se pueden defender, y eso Sí. puede ser día a día. ajá, Más el que horror de la llega- película, exacto, para mí el horror en la película no es exactamente que la muchacha era vampira y la muchacha chupaba y mataba gente. El Pero- horror de la película es realmente para mí el bullying, porque esos niños eran capaces de matar. Él era una víctima, Owen, y cuando lo hubiesen matado, lo hubiesen hecho daño, la víctima iba a ser otro y le iban a estar Pero destruyendo la tú vida. lo a ves mucha más gente. cercano, tú lo ves Sí, más sí, cercano, sí, porque claro que uno sí, dice, eso tiene que estar pasando día por día. Y Claro que sí. En mi época el bullying llegaba hasta el día que tú le metías un pecozón al que te hacía bullying. Tú le dabas un vejigazo por un oído, se acabó el Sí, bullying. pero la manipulación no es tan Digo, fácil. yo le decía, no le hagan daño a nadie, pero el que le ponga la mano le dan, eso sí. A mí me hicieron un bullying por una semana hasta que le metí un trompón a uno por un oído, se acabó el bullying. Yo quiero creer, tener la cuenta de Warren Buffett. A ver si va a ser real. Doña Lice tiene la mano levantada. Doña Lice, Sí, yo adelante. antes de cerrar, que ya son las 9:00 yo quería darle la bienvenida a Billy Benson. Ya Yulisa se había ido y la verdad es que ella tuvo una participación sumamente interesante y sumamente basada en la psicología y en la literatura. Ten cuidado si usted se tiene que ir antes de las 12 porque se convierte en... Bueno, sabe Dios la sangre que me espera a mí por ahí, quién sabe, hijo. Pero nada, además de eso, quiero decirles que hay las dos acepciones de vampiro, de vampira y vampiresa como femenino. Se utilizan las dos, pero verdaderamente, como la gente ahora ha decidido hablar con formas más cortas, se utiliza más la forma vampira porque no se conoce tanto la vampiresa. Yo solamente conocía la vampiresa, pero la vampiresa se utiliza ahora mismo, óiganme bien, para darle un aspecto sensual a la vampira. O sea, cuando se quiere decir fulana es una vampiresa que atrae a los hombres por todos sus encantos, entonces es una vampiresa. Pero el resto del tiempo es una vampira común y corriente. Chicos, goodbye, so long, farewell, bye bye. Perdón, de todas formas, Billy, bienvenida al grupo. Te quiero mucho, a ti y toda la familia. Qué bueno que estás con nosotros. Ya yo me considero parte del grupo. Yo también. Billy, bienvenida. Bienvenida, Gracias, Billy. gracias. Yo quiero decir algo, que no encuentro la manita. Dele. Adelante. Está en mute. Abre tu micrófono, Billy. Prenda el micrófono, Billy. Billy. Que ya está prendido. Sí. Ok. Una cosa que le quiero dejar dicho es el título. Let me in. Déjame entrar. Y la escena donde ella hace unas convulsiones porque él no le dice déjame entrar. Exacto. Entonces yo creo que eso es muy importante porque, porque uno tiene que dejar que el vampiro de uno entre por ahí y que uno tiene una defensa si uno no lo deja entrar. No, porque los vampiros en la mitología, al menos en la película, en la mitología del vampiro, ellos no pueden entrar en tu casa al menos que tú lo invites a entrar. Exacto, pero ahí es que está la clave del vampiresco. Claro, sí. Que no todo el mundo necesita ser atacado por un vampiro, sino que uno tiene que dejarlo entrar. Bueno, eso es parte de lo que dice siempre, por ejemplo, Julio hace una referencia, perdón que yo le interrumpe, que hay dos películas muy filmadas que son Vampiro y Sherlock Holmes. Y en la época victoriana, Sherlock Holmes atiende muchos casos de vampiros, ¿no? Pero lo bonito es que la escena, ella comienza a sangrar. Eso es lo bonito. O sea, lo simbólico de eso es eso. Eso es para debilitarlo a él y que le coja pena. Exacto, pero es lo interesante del nombre y la escena, que me gustó. ¿Usted sabe cómo los hombres seducen a las mujeres? Siempre con la pena. Ay, que mi mujer era otro tema.
Ella no me entiende. La pena se va por ahí. Me gustó mucho, ustedes son maravillosos. Existe un libro hecho por un profesor de Harvard que hizo el estudio de cómo se hacen los zombies. Se llama La serpiente y el arco iris. Es corto, es un poco científico y les habla de que realmente lo que se envenena realmente, pero no es que se hace vampiro. Y es muy interesante el libro si Hay una película de eso. Muy científico, es Sí, muy científico. sí, hay una película. Hay una película de eso. Y muchas escenas de esa película la filmaron aquí en el país. El libro lo que quiere decir es que ellos quieren finalmente usar la capacidad de poder usar eso en las operaciones quirúrgicas para que no se desangren. O sea, poder usar esa anestesia que ellos usan para matarlos y poder al individuo hacerle su operación sin pérdida de sangre. Ese di que es el objetivo del libro o de la investigación. Pero la película como que es otra cosa, pero realmente la función de eso era hacer unas operaciones mucho más avanzadas, tú ves, que no tengamos que desangrarnos ni buscar la sangre cero y el qué sé yo qué. O sea que está interesante, ojalá lo logren. Pero nada, los quiero mucho y perdónenme que hablé mucho y muy buenas noches. Yo no sé qué más van a hacer. Espero que haya disfrutado. Bueno, señor, Espero que haya disfrutado. Vamos a despedirla. Ah, Ángela quiere hablar. Oh, Ángela Villini. Adelante, Ángela. No, Prende el micro. Ah, no, que fue sin querer, que le di a la manita, excúsame. Ya lo encontré al Kenny, ya lo encontré. Aprovecha y di algo. Me encantó la película, muy buena. Muy buena película. Aunque no es mi renglón preferido, pero me gustó mucho. Qué bueno. Ya ustedes saben. Bueno, me despido, chicos. Muy buena tertulia. Señores, cuídense. muchas gracias y Cuídense de los vampiros. y nos veremos el miércoles próximo. Okay. Así es que, chao. Bye. Bye. Ya no se puede quedar, ya déjate grabar.